La película se llama La Final y es un sueño que tuve el día antes de la final de Champions. Y me llamó en la noche anterior que había tenido un sueño. Pues mañana la final. Tengo que grabar. Voy a hacer una peli. No tenía ni guión ni nada. Llamé a Aure y llamé al director de la fotografía. Vamos a rodar a Cibeles y vamos a rodar a Neptuno. ¿Pero qué vamos a rodar? Pues no os preocupéis, ya os lo contaré. Quiero hacer una película y necesito esta misma noche una cámara de cine. Nunca dejes de soñar. Nunca dejes de soñar. Inteligencia emocional, interpretación. Mira, me suenan hasta ¿no? Tienen una conexión, sí. Tienen una conexión y esa conexión normalmente, aunque la gente, los actores sobre todo, no lo sepan, tiene que ver muchísimo con el lenguaje no verbal. Por ejemplo, cómo un actor puede llegar a un personaje a través de todo aquello que no dice, estudiando a priori cómo hacer para decirlo. Eso sería bastante interesante. De hecho, se intenta aplicar, sobre todo después de los cursos que hemos hecho. Ya me meto ahí en harina, intento desmontar a los actores para que puedan entrar desde otro punto de vista. Pero yo creo que va inclusive más allá. En inteligencia emocional se puede hablar de muchísimas cosas, entre ellas hay una que me llamó muchísimo la atención y que aplico de vez en cuando, que es, bueno, por un lado el padre, adulto y niño, y esos tres personajillos que están dentro de cada uno de nosotros, una vez detectados en el personaje, que no en el actor, nos pueden ayudar a acercarnos a una correcta interpretación del mismo personaje. Pero voy más allá. Existe también el visual, auditivo, kinestésico. Y este personaje visual es auditivo, es kinestésico. En cualquiera de esos tres casos ya sabemos a priori cómo hablaría con sus verbos, con sus formas de lenguaje, se dice, ¿no? Y eso es un análisis de texto, con lo cual iríamos inclusive antes del personaje a analizar si el actor, cuando está leyendo y dice, hago un ejemplo para no perderme, llega el actor al rodaje y te dice, oye Valerio, es que el personaje que dice esta frase como que yo la cambiaría, ¿vale? Posibilidad 1, el actor ha entendido perfectamente el personaje, sabe que es un personaje que tiene que ver con una capacidad sobre todo auditiva, por ejemplo, y hay verbos visuales o kinestésicos dentro de la frase que le rechinan, no le suenan, no le encajan. Posibilidad 2. El actor no se ha enterado absolutamente de nada del personaje, pero él, como es auditivo, cuando va a meter sus verbos y sus frases y ve algo escrito visual o kinestésico, entonces lo quiere cambiar. Por lo tanto, según quién estará trabajando desde el actor o desde el personaje. Pero esto es bastante interesante. Yo luego trabajaría, que es lo que hago muchas veces, todo el concepto de cómo el personaje mueve sus emociones, cómo las gestiona, hacia dónde va. Está en parálisis en caso de miedo, está en alerta, por lo tanto la ha gestionado de una cierta manera u de otra. Sin entrar si es bueno o malo, porque luego es la vida del personaje que tenemos que contar, ¿no? Más allá del juicio. Y los mismos juicios. ¿Tiene el personaje juicios? ¿Por qué tienes estos juicios? ¿De dónde vienen? ¿Con qué máscaras? ¿Con qué juegos está por detrás? Entonces, todo esto sí entra dentro del análisis del personaje y al mismo tiempo el actor, cuando lo descubre, tiene una visión distinta del personaje y esto hace que de alguna manera se pueda aproximar con más facilidad a una interpretación cuanto menos más veraz del personaje. Mientras el actor trabaja su personaje, de alguna manera está en un tú a tú entre él, lo que él es y lo que le puede transmitir la historia de este personaje y todo lo que... Cuando es con otros, tenemos que ver si el actor ha llegado primero
a donde tiene que llegar para luego desde su personaje interactuar con otros, y si a su vez otros están en el personaje pueden corresponder. Hay veces en las que el actor, en lugar de interpretar desde su personaje porque no ha conseguido llegar a pleno, trabaja más desde el actor, desde el ser, desde él, y interactúa con gente que al contrario ha llegado al personaje, entonces ahí puede haber una disonancia. Y hay veces que los dos actores no han llegado para nada y actúan desde ellos mismos, intentando interpretar aquello y funcionando el uno con el otro. Pero finalmente es más una cuestión de empatía entre los dos. Tú puedes tener dos actores que pueden hacerte la misma escena 40 veces de 40 maneras distintas y son capaces de cambiar determinados detalles o simplemente repetirse al infinito intentando buscar algo que realmente no existe porque no han entrado dentro del personaje y dentro de lo que es la vida del personaje, el background del personaje. Entonces, allí entramos en una dinámica un poquito más grupal en la que es complicado sacar una conclusión. Es más interesante trabajar desde dónde venimos y hacia dónde vamos con cada uno de ellos y cómo entre ellos pueden interactuar para tener un resultado único. Al fin y al cabo es una energía que se tiene que crear. Desde algún lado tiene que salir y hacia algún lado tiene que ir, no queda otra. Si será más veraz, será porque ellos mismos han trabajado previamente sus personajes y podrán a través de ellos interactuar con los demás. Y en eso yo siempre digo que ayuda muchísimo el guión. Si el guión y el diálogo no funciona, no está bien, no es bueno, el mismo guionista se ha equivocado a la hora de redactar un diálogo porque ha pensado en dos cosas completamente opuestas y eso no entra dentro de la historia del personaje, entonces el mismo actor lo detecta y ahí se crea una situación bastante complicada para trabajar. No doy la responsabilidad nunca solo y exclusivamente al actor si llega o no al personaje, sino también a lo que tiene escrito, a cómo viene dirigido y a qué interacción tiene alrededor, que tampoco es fácil interpretar con personas que no te devuelven lo que tú mandas. Por lo tanto, la regla de oro es escucha. Si tú escuchas lo que vienes, sabrás devolverlo. Otra cosa es que lo que te venga no te vale para nada. Ahí tenemos que hacer otro tipo de trabajo. El ego, según la Real Academia de la Lengua Española, es algo que, un único denominador que al fin y al cabo nos limita. Yo el ego, cuando hablo con actores, cuando hablo con gente del cine, todos entendemos esa palabra como un limitante al fin y al cabo. Aunque luego Freud da una explicación completamente distinta, pero en el ambiente cinematográfico, televisivo y artístico el ego siempre lo miramos de reojo. Uy, cuánto ego tiene este. Uf, es que hay mucho ego aquí, Uy, qué egos, qué lucha de egos. Todo el mundo un poco justificando lo que ocurre con esa palabra. Finalmente, es verdad que no te permite escuchar, es verdad que no te permite ser tú, es verdad que no te permite fluir. Yo lo considero un poco el gran limitante de la interpretación. Y ahí lo estaba razonando esta mañana cuando venía en coche. Tú pregúntale a un actor cuál es su sueño. Y en un cálculo estadístico de un 50%, no quiero decir más, porque probablemente es más, habrá muchísima gente que te dice Hollywood, el Oscar, la Palma de Oro de Cannes, el Oso de Berlín, Festival de Venecia, por favor, hacer grandes películas. Muy bien. ¿Para qué? ¿Para qué? Nadie se pregunta para qué. Y cuando tú le preguntas para qué, hombre, empiezan a encubrir una necesidad trabajando desde una mentira que se han creado, que es no, porque yo lo que quiero es trabajar, porque yo sobre todo lo que fundamentalmente están buscando dinero, están buscando aceptación por parte del público, inclusive antes que dinero, y por lo tanto reconocimiento. Y piensan que esos símbolos son parte del reconocimiento. Pero lo que realmente no entienden es que el camino que pueden recorrer para llegar
a esa meta es la parte realmente importante. Que lleguen o no, da igual, pero que disfruten de ese camino determinará si serán actores felices o infelices. Serán felices cuando habrán disfrutado del camino y se olvidarán por un momento del ego que le dice, tienes que llegar ahí, tienes que hacer esto, porque tienes, en lugar que hazlo, quiere hacerlo, o sea, vamos a otro ritmo. Y entonces los encontrarás en Hollywood, que a lo mejor llegan tristes, borrachos, deprimidos, con novias que han perdido, con amores, o sea, familias destruidas, los verás mal. Aquellos que llegan disfrutando del camino, siendo conscientes de dónde quieren llegar, pero sin tener esa ansia de llegar, por lo tanto, sin tener esa ansia de satisfacer el ego, que es a donde voy, serán los que probablemente, llegando o no llegando, serán felices. Por tanto, el ego para mí no deja de ser un limitante que no te permite disfrutar el camino de la interpretación. A mí personalmente inteligencia emocional me ha cambiado la vida. Creo que los actores necesitan dar un salto de verdad, un salto para mí cuántico, para utilizar esa palabra tan bonita que se utiliza para casi todo. He hecho unos huevos cuánticos, me han dicho un amigo mío el otro día, digo, ¿cómo son estos? Nada, se han saltado de una realidad a otra, de la sartén. ¿A dónde? Al suelo. Ah, ok, se te cayeron, quieres decir. Sí. Estaban en otro estado, aplastados, pero bueno. Entonces, estas cosas que de repente te cuentan, lo utilizamos también para eso, pero no. Dar ese salto cuántico en el que tú puedas comprender y discernir la realidad de una forma distinta, yo creo que es un consejo que daría a cualquier actor. Es decir, entrar en un proceso de inteligencia emocional os puede ayudar a conoceros y a conocer mejor inclusive lo que os rodea y sobre todo poder estudiar de una forma distinta a los personajes para llegar a ellos desde un punto de vista distinto que yo considero más interesante, que es el observador, antes inclusive que el intérprete. Si así observo el personaje de verdad a 360 grados, tengo la opción de evaluar dónde está y poder entrar con más facilidad. Si yo me meto de cabeza en el personaje, puedo arriesgarme en ver solamente una parte de ese último y no tener una visión completa. Entonces la inteligencia emocional en ese sentido te ayuda a tener un poquito una visión completa. Entonces el consejo que daría sería que los actores hagan de verdad cursos de inteligencia emocional buenos, que no se vayan por los bosques desnudándose y abriéndose al mundo y haciendo el amor con todo, porque es que, vamos, hay cursos que yo lo siento mucho, pero creo que se pasan de rosca. Pero dentro de lo que es el discurso de inteligencia, por supuesto, si quieren hacerlo, pueden hacerlo. Yo no soy quien para decir que no lo hagan. Sería mejor evitarlo. Se pueden pasar y he visto gente volver muy mal de los bosques. Pero sí, el consejo que doy es fundamentalmente que puedan trabajar desde la inteligencia emocional hacia los personajes a través de cursos, a través de libros, de sesiones de coaching, hechas sobre todo por gente seria, por gente que no te quiere sacar el dinero, por gente que lo primero que quiere es tu crecimiento personal. Y eso los puedes detectar enseguida, lo ves a la primera de cambio si eres un poquito avispado. Hay actores que una vez acabada la interpretación del mismo, por la dureza del personaje, la dificultad del personaje a la hora de entrar en ello, tardan muchos meses en salir del personaje. Yo siempre en estos casos me pregunto qué tipo de trabajo han hecho para entrar en ese personaje y no ser capaces de distinguir entre su vida real y el personaje. En una serie diaria, en una serie semanal, televisiva, española, para hacer un ejemplo, puede ser más complicado porque el ritmo de trabajo no te permite adentrarte tanto en el personaje como a lo mejor en una gran producción de Hollywood o una gran producción francesa, por hacer ejemplo de un cine que me parece muy interesante, en el que el actor tiene un tiempo técnico para estudiar muy bien el personaje, poder entrar en ello y luego no salir. Entonces,
yo ahí siempre me pregunto desde dónde has querido entrar y hacia dónde has querido ir para conocer al personaje. Y si realmente te hacía falta todo este trabajo tan fuerte y tan complicado a nivel psicoanalítico tuyo para luego quedarte enganchado. Está seguramente muy bien entrar a fondo en un personaje, vivirlo y sentirlo y poderlo disfrutar para luego ser el personaje a la hora de interpretar. Pero ¿es necesario realmente volver a casa, mirar a tu mujer y seguir siendo el astronauta, el futbolista, el serial killer, el investigador privado, el superhéroe? ¿O sería más humano, más lógico, más sencillo volver a casa y decir, hola cariño, ya he vuelto, sí, una jornada de trabajo muy dura, y desconectar y poder vivir tu vida? Sinceramente considero que la segunda opción es más cómoda, pero entiendo que al fin y al cabo se está trabajando con seres humanos y los seres humanos no son todos iguales. Algunos necesitan horas y horas y horas para entrar y luego les resulta complicado salir, y hay otros que son capaces de entrar y salir con más facilidad. Allí ya nos metemos más en un tema de técnicas sobre cómo entrar en un personaje. Por eso creo que, aunque parezca a primera vista más frío y más distante el discurso del análisis del personaje a través de la inteligencia emocional, creo que allí sí nos puede ayudar un poquito el hecho de entrar en un personaje desde otro punto de vista, que no significa que luego no te puedas meter en ajo, que no significa que luego no puedas vivir emociones, sentir emociones del personaje, cómo las sufre, todo eso, pero que sean las del personaje, que no sean las tuyas. Porque en cuanto son las tuyas ya empiezas a mezclar, y en cuanto mezclas te arriesgas a entrar en un vórtice que sí, te puede llevar a estar de manera espectacular. Ha habido una simbiosis entre los dos, pero ya tú no eres el personaje, es una mezcla entre el actor y el personaje que se ha creado, que por cierto, también va muy bien, pero a tu riesgo y peligro. Si quieres estar 6 meses en psicoanálisis después, bienvenido sea, o sea, el psicoanalista estará encantado y te tiene incluso 3 años. Si no te apetece, porque eres una persona mucho más práctica y sí quieres disfrutar del trabajo, búscalo desde otro punto de vista. No es equivocado, es peligroso. Simplemente es peligroso porque puedes sufrirlo. Hay actrices, me había una entrevista hace poco de una actriz que interpretó Marlene Dietrich, sí, creo que sí, una de las últimas películas que hicieron, y ella estaba contando que no le habían rapado las cejas, le habían cambiado el color del pelo, le habían puesto, y que después de la película tardó 6 meses en recuperarse a sí misma. Duro, ¿eh? Enhorabuena, has ganado un Oscar, ya tienes tu reconocimiento, pero ¿a precio de qué? De perder 6 meses de tu vida, 6 meses de amigos. Es un precio que se paga. ¿Lo quieres pagar? Fantástico. ¿No lo quieres pagar? Hay otras técnicas para poder llegar, y puedes llegar perfectamente. Los directores, todos tenemos nuestro librillo y intentamos aplicarlo de la manera que mejor creemos. Cada uno tiene sus experiencias, sus cursos, sus libros que se han leído, sus trabajos hechos, su fórmula de comunicarse con los actores, que es completamente distinta cada una de la otra, y no, es muy difícil encontrar dos directores que trabajen de la misma manera. Pueden trabajar de maneras parecidas, pero nadie es igual a nadie. Entonces, supongo que un director que tiene una experiencia que no está basada en la inteligencia emocional, pero en otros estudios, trabajará desde otro punto de vista. La exigencia, hay directores que exigen muchos, hay directores que son más benévolos y exigen menos, porque creen que desde otro tipo de comprensión del actor pueden llegar más al personaje, a través el actor puede llevar a través de esa benevolencia de una forma distinta al personaje. Hay directores que le encanta poner presión y manipular constantemente al actor para estresarle al punto de desnudarle por completo de todos sus limitantes para que luego por fin sea él. Es que el problema está en quién eres tú y qué quieres hacer con esa historia y qué quieres que hagan estos actores
según lo que tienes escrito en el guión. Al fin y al cabo se trata de una responsabilidad. El director tiene una responsabilidad muy importante sobre los actores, en parte porque tiene que confeccionar un producto que luego no deja de ser... Yo siempre digo que nosotros vendemos humo, creamos sueños, llámalo como quieras, porque hacemos cosas que no son casi tangibles. Lo único que se queda tangible es a lo mejor la caja del DVD y dentro de poco ni siquiera esa. O sea, es decir, lo puedes ver, pero realmente no lo puedes tocar. Esa escenografía ya no existe, ese trabajo, es emociones, los trajes ya no existen, ya se ha tirado todo, ya se ha cambiado todo, ya están haciendo otra cosa. Entonces, creamos sueños, sí, vendemos humo también. Como quieras mirarlo, da igual, no es eso lo importante. Entonces, lo importante es que nosotros hacemos un trabajo y tenemos una responsabilidad muy grande y un compromiso con las personas que van a ver ese tipo de producto. La responsabilidad tanto con quien lo va a ver como con quien lo está haciendo. Entonces, nuestro librillo para cada uno es distinto y para cada uno puede funcionar de una forma distinta. La vida misma te da luego la posibilidad de hacer más trabajos o no, según cómo hayas hecho o no un bien, según para el público y para los productores y para las cadenas, un cierto tipo de producto. Entonces, ¿es mejor dirigir a través de la inteligencia emocional o es mejor dirigir a través de la sensorialidad pura y dura? Buena pregunta. No lo sé. Yo creo que cada uno desde donde puede. Y claramente, eso sí, si tú eres un cierto tipo de director, será muy difícil que trabaje con actores completamente opuestos a ti. Porque al fin y al cabo vas buscando gente que te devuelva aquello que tú envías. Entonces ya en el casting te vas creando un grupo de personas alrededor que son afines a ti, que te pueden dar de una forma distinta a otras el tipo de trabajo que tú quieres y tú además tienes focalizados estos personas porque te vibran por alguna razón. Luego hay una frase fantástica que yo hace años decía mucho y entendía poco. Me hacía mucha gracia y por eso la decía. Y hoy empiezo a lo mejor a entenderla o me estoy acercando a ello. La frase es, los actores cuando hacen un casting no pasan el casting porque han hecho un buen casting y porque llegan a interpretar el personaje. Los actores no deciden, los personajes deciden quiénes son los actores. Y dicho así es como, luego pensándolo, claro, porque el personaje tiene sus necesidades, el personaje está escrito de una cierta manera, el personaje tiene sus emociones. Entonces es como una vibración que se acerca a ti, que de alguna manera tienes algo que ver con eso. Y por eso a ti te resultará más fácil entrar en ese personaje. Es exactamente lo contrario. De hecho, dice, vas al casting, vas a hacer, me he preparado, olvídate. Primero, la directora de casting te va a cambiar 40 veces la secuencia porque no has hablado con ella. Segundo, el director tiene una visión que tú desconoces, por lo tanto tendrás que adivinar cómo es. Lo más fácil va a ser que tú lo prepares desde donde a ti te vibra el personaje. Entonces, si esa vibración es real, es el personaje que te ha elegido porque tú lo has escuchado. Y si no, no pasa nada, habrá otro casting. Los actores no eligen los personajes, son los personajes que eligen los actores. Está muy bien, ¿eh? Creo que he sido bastante conciso. ¿O no? ¿O no?